En este recurso veremos los usos básicos de la coma. A partir de estos usos básicos se derivan todos los demás. Veamos la primera actividad. Lee la siguiente oración, di dónde colocarías las comas y por qué. Muy bien, analicemos la oración entonces. Juan compra pan, canela, mantequilla y azúcar por las mañanas en la panadería. Está claro que las comas que vamos a poner son Juan compra pan, canela, mantequilla y azúcar por las mañanas en la panadería. Estas comas vienen dadas porque estamos enumerando. La enumeración en este caso es del sustantivo pan, el sustantivo canela, mantequilla y azúcar. Entonces la regla dice que es necesario que separemos cada sustantivo enumerado del otro a través de la coma. Como también sabemos, antes de la i ya no debería ir coma. A esta coma se le llama la coma enumerativa o de enumeración. Como primer ejercicio, vas a colocar las comas donde creas conveniente. 1. Juan vendió cortés, amable y diligentemente sus panes. Como se puede observar, tenemos algunas palabras que están siendo numeradas. Estas palabras, cortés, amable y diligentemente, están diciendo cómo vendió Juan sus panes. A estas palabras se le llama adverbio. Entonces, esta enumeración de adverbio tiene que estar dada a través de las comas. Juan vendió cortés, amable y diligentemente sus panes. La segunda oración es comprar las acciones, vender los bonos, privatizar el agua y legalizar el matrimonio gay son algunas de las propuestas de los diferentes candidatos. En este caso, lo que se está enumerando son acciones. La acción de comprar, de vender, de privatizar y legalizar son verboides infinitivos. Como hay enumeración de verboides infinitivos, estos tienen que estar separados a través de comas. Entonces, comprar las acciones, vender los bonos, privatizar el agua y legalizar el matrimonio gay son algunas de las propuestas, etc. Entonces, como estamos viendo a partir del ejercicio 1 y el ejercicio 2, hay diferentes tipos de palabras que pueden ser enumeradas. Y hemos visto en el primer caso sustantivos, en el segundo caso adverbios, cortés, amable, diligentemente, y en ese tercer caso verboides, infinitivos, comprar, vender, privatizar, legalizar. Observemos ahora el tercer ejercicio. La empresa española decidió que se alquile el local, que se limpien las ventanas, que se lustren los pisos y que arreglen el timbre. En este caso, como ya seguramente lo habrás intuido, lo que se está enumerando son frases o también frases subordinadas, o también podemos llamarles oraciones subordinadas, que empiezan con qué, con la partícula subordinante qué. Entonces, que se alquile el local, que se limpien las ventanas, que se lustren los pisos y que arreglen el timbre. Entonces, estamos ante una enumeración de subordinadas. Estas oraciones subordinadas se va a ver mucho más ordenadamente a través del uso de las comas. Que se alquile el local, que se limpien las ventanas, que se lustren los pisos y que arreglen el timbre. Otra vez, no va coma delante de i. Ahora veamos otro tipo de uso de la coma. Actividad 2. Lee la siguiente oración, di dónde colocarías las comas y por qué. Ejemplo, Juan, aquel muchacho que se casó con la Teresa, compra pan por las mañanas en la panadería. Muy bien. En este caso lo que estamos observando es que hay una frase que se está de alguna manera interponiendo entre Juan, que es el sujeto de oración, y el verbo compra. Esta frase que está entre el sujeto y el verbo es una frase
aquel muchacho que se casó con Teresa, que está diciendo algo, alguna característica del sujeto Juan. Entonces, como estamos interponiendo esta frase entre el sujeto y el verbo para decir algo del sujeto, en este caso de Juan, entonces hay que señalar esta frase entre comas. A este uso de la coma se le llama coma de elemento explicativo o también coma explicativa. Ejercicio número 2. Coloca las comas explicativas donde creas conveniente. 1. Juan compra pan cuyo peso es el reglamentario por las mañanas en la panadería. Muy bien, aquí lo que estamos observando es que hay una frase que es cuyo peso es reglamentario, que está diciendo algo de pan. El pan tiene un peso reglamentario. Esta frase está explicando algo, es un elemento explicativo y por tanto debe estar separada, distinguida de toda oración con coma aquí y coma acá. Veamos el segundo ejercicio. Juan compra pan por las mañanas, aunque éstas sean muy frías, en la panadería. Lo que estamos viendo es que acá hay otro elemento que está diciendo algo de las mañanas, aunque éstas sean muy frías. Muy bien, también debemos separar entonces este elemento que está explicando algo de las mañanas con coma aquí y coma acá. Veamos el tercer ejercicio. Juan compra pan por las mañanas en la panadería que queda en la esquina de los Sauces. En este caso, lo que estamos observando es que hay una frase que está diciendo dónde queda la panadería. Entonces, todo esto es un elemento que está diciendo algo sobre panadería. Por tanto, otra vez tenemos que señalar este elemento explicativo con una coma explicativa. Solo que, como acá ya hay un punto final, ya no se pone la coma, se pone la coma solamente adelante. Entonces, lo que estamos observando con este uso de la coma es que los elementos explicativos siempre dicen algo sobre sustantivo. Sustantivo panadería, sustantivo mañanas, sustantivo pan. Entonces nosotros podemos en realidad poner cualquier elemento explicativo y separarlo con comas que expliquen algo respecto de cualquier sustantivo que aparezca en la oración. Ahora vamos a ver otro uso de la coma. Actividad 3. Lee la siguiente oración, di dónde colocarías las comas y por qué. Tenemos estas dos oraciones. Por las mañanas, Juan compra pan en la panadería. En la panadería, Juan compra pan por las mañanas. Lo que estamos observando es que hay un movimiento de frases. Por ejemplo, en la panadería se ha movido hacia adelante en la segunda oración y por las mañanas se ha movido hacia el final de la segunda oración. ¿Qué está sucediendo con estas frases? Estas frases nos indican, por ejemplo, el lugar donde se realiza la acción o el momento o el tiempo cuando se realiza la acción. Y lo que estamos viendo es que tienen gran movilidad dentro de la oración. Por eso esa movilidad se tiene que marcar con unas comas. Por ejemplo, por las mañanas, coma, Juan compra pan en la panadería. O en la panadería, coma, Juan compra pan por las mañanas. ¿Por qué ponemos las comas acá y por qué no ponemos, por ejemplo, coma después de pan en ambas oraciones? Porque la normativa dice que el lugar natural de estas oraciones, de estas frases que dicen cuándo se realiza la acción o dónde se realiza la acción o cómo se realiza la acción, etc., es siempre hacia el final de la oración. Y entonces lo que estamos viendo es que si acá atrás debería aparecer por las mañanas, lo que ha sucedido es que por las mañanas se está pasando hacia adelante. O
Si dijéramos Juan compra pan por las mañanas en la panadería, este lugar final de la oración es el lugar natural de esta frase. Y lo que pasa es que la estamos sacando y la estamos poniendo hacia adelante. Entonces, por este movimiento es que estas frases requieren de ser identificadas a través de las comas señaladas. A estas comas se le llaman comas de movimiento de circunstancial. Ejercicio 3. Coloca las comas donde creas conveniente. 1. Desde muy temprano, el ciclista alista la bicicleta y se va por los cerros pelados. Aquí de lo que tenemos que darnos cuenta es de que estamos ante una oración un poquito compleja. Esta oración compleja, porque tiene una conjunción y, es el ciclista alista la bicicleta y se va por los cerros pelados. Y entonces esta acción, o estas dos acciones, que alista la bicicleta y que se vaya por los cerros pelados, está siendo modificada por esta frase que indica en qué momento. Entonces, desde muy temprano hace estas cosas. El lugar natural, como hemos dicho antes, de una frase como esta, que indica el tiempo, es hacia el final de la oración. Pero ahora la estamos poniendo hacia adelante. Por tanto, hay que marcar ese movimiento de esa frase con una coma. Aquí. Desde muy temprano, coma, el ciclista alista la bicicleta y se va por los cerros pelados. 2. El ciclista, desde muy temprano, alista la bicicleta y se va por los cerros pelados. Este segundo ejercicio, esta segunda oración, nos muestra la gran movilidad que tiene los circunstanciales de tiempo o de lugar, cualquier circunstancial en general. Entonces debe quedar claro que esta frase ya no está en el inicio de la oración, pero sí está, se ha puesto entre el sujeto y el verbo. Bueno, hay que marcar esa intromisión con unas comas. El ciclista, coma, desde muy temprano, coma, alista la bicicleta, etc. El ejercicio 3 dice, el ciclista alista la bicicleta desde muy temprano y se va por los cerros pelados. En este caso, desde muy temprano se está metiendo entre la primera oración y la segunda. Entonces está delante de I. Igualmente hay que marcar la coma aquí y la coma aquí. 4. El ciclista alista la bicicleta y se va por los cerros pelados desde muy temprano. En esta oración lo que estamos observando es que desde muy temprano está en su lugar natural, o sea, al final de la oración. Por tanto, no necesita ninguna coma. Y 5. El ciclista alista la bicicleta y por los cerros pelados se va desde muy temprano. Lo que estamos viendo es que por los cerros pelados es el camino por donde se va. Y hemos sacado este circunstancial de por dónde se está yendo y lo estamos metiendo dentro de la oración. Por tanto, hay que señalar esto con una coma, con dos comas en todo caso. Veamos otro uso de la coma. Actividad 4. Lee la siguiente oración, dónde colocarías las comas y por qué. El ingeniero copió un capítulo, el médico la tesis completa. El avión voló muy alto por la ciudad, el helicóptero muy bajo. Bueno, luego de leer estas dos oraciones nos damos clara cuenta de que hay algo que no ha sido dicho, pero que entendemos con claridad. Lo que entendemos con claridad es que el médico copió la tesis completa. Eso quiere decir que aquí ha habido un verbo que ha sido omitido. Igual en el segundo caso, el avión voló muy alto por la ciudad, el helicóptero voló muy bajo. Entonces, la función que cumple la coma en este caso es reemplazar al verbo que no se ha dicho, que no ha sido mencionado. El médico
copió la tesis completa, el helicóptero voló muy bajo. A esta coma se le llama coma de omisión de verbo. Ejercicio 4. Coloca las comas donde creas conveniente. Usa los tipos de comas que hemos visto en este recurso. La corporación entendió que los campesinos tenían derechos, los campesinos que tenían que hacerlos valer. Debe quedar claro que lo que se está omitiendo en esta primera oración es el verbo entender. Entonces, entenderíamos así. La corporación entendió que los campesinos tenían derechos, los campesinos entendieron que tenían que hacerlos valer. Esta coma está reemplazando al verbo entender. Los profesores aprendieron que con esfuerzo y dedicación podían hacer comprender a sus alumnos problemas complejos. Los alumnos que podían resolverlos. El verbo que se está omitiendo en esta segunda oración es el verbo aprender. Los alumnos aprendieron que podían resolverlos. Esta coma está reemplazando al verbo aprender. Entonces, esta coma de omisión de verbo se coloca en la segunda oración normalmente, porque para poder saber de qué verbo estamos hablando, tenemos que haber tenido un verbo antes, en la primera oración. En el caso de la oración 1, tenemos el verbo entender o entendió, y en la oración 2 tenemos el verbo aprender. Observemos también algo importante aquí, aunque no es propiamente del uso de la coma, que es el uso del punto y coma. El punto y coma sirve para separar oraciones. Como vemos en estos dos casos, las dos oraciones del ejercicio 1 tienen el mismo verbo. En el caso de la oración 2, las dos oraciones también tienen el mismo verbo. Por esa razón es que las separamos, estas dos oraciones, con punto y coma, y no separamos con punto. La relación entre las dos oraciones, temáticamente hablando, es bastante estrecha. Ahora veamos estos dos últimos ejercicios de este uso de coma de verbo omitido. El presidente dijo que la industrialización del país era imposible. Por el momento, los industriales lo mismo. De esta manera se terminó una etapa de posible desarrollo industrial para el país. Lo primero que tenemos que ver es que el verbo de la primera oración es dijo. El presidente dijo que la industrialización del país era imposible. Por el momento, los industriales dijeron lo mismo. Aquí hay un vacío, un verbo que no ha sido dicho, y podemos suponer que este verbo es el verbo decir. El presidente dijo que la industrialización del país era imposible. Por el momento, los industriales dijeron lo mismo. Entonces, esta es la coma de la omisión de verbo. Sin embargo, hace falta una coma más. A ver, recordemos, el presidente dijo que la industrialización del país era imposible. Por el momento, los industriales dijeron lo mismo. Por el momento es un circunstancial de tiempo, por tanto hay que ponerle una coma porque este circunstancial no está en su lugar natural, ha sido movido al inicio de esta segunda oración. Y a la vez vemos que hay una tercera oración separada por un punto de las dos anteriores. Esta oración empieza con un conector. De esta manera, ya sabemos que de esta manera es un conector que debe ir sucedido por una coma. Se terminó una etapa de posible desarrollo industrial para el país. 4. Los libros originales todavía son caros. En cambio, los piratas baratos. Lo que estamos viendo aquí es que los piratas son libros baratos, es lo que entendemos, pero este verbo ha sido omitido. Por tanto, tenemos que poner una coma de verbo omitido. Y a la vez, así como en la oración anterior, vemos que hay un conector que une la primera oración con la segunda.
ese conector es en cambio. Después de un conector siempre va una coma. Actividad 5. Lee la siguiente oración, di dónde colocarías las comas y por qué. Veamos la primera oración. Los caminos de la religión son misteriosos, pero los de la ciencia no lo son. Aquí tenemos dos oraciones. La primera, que es los caminos de la religión son misteriosos, cuyo verbo es son, y la otra es los de la ciencia no lo son, cuyo verbo también es son. Estas dos oraciones han sido unidas a través del conector pero. Entonces, cuando sucede esto, un conector como pero va precedido por una coma. Veamos la segunda oración. Los músicos profesionales no tocan en cualquier sitio. En cambio, los músicos ambulantes sí lo hacen. De la misma manera, tenemos que darnos cuenta que hay un conector, en cambio, que está uniendo dos oraciones. Esta primera, cuyo núcleo principal es tocan, y la segunda, cuyo núcleo principal es hacen. Entonces, el conector, en cambio, tiene que ir diferenciado de las dos oraciones con signos de puntuación. En este caso, a diferencia de pero, en cambio va precedido por un punto y coma, y después de en cambio va una coma. Por último, el inmenso calor hará que los nevados se deshielen. Por esta razón, el nivel de las aguas del mar se elevará. Aquí también tenemos dos oraciones. La primera es: el inmenso calor hará que los nevados se deshielen. Este es el verbo principal. Y la segunda oración, que es: el nivel de las aguas del mar se elevará. Y el verbo es elevará. El conector lógico es por esta razón. En este caso, este conector, al igual que el en cambio, va con un punto y coma y después va una coma. Como vemos, estos puntos y comas se usan para separar oraciones y en este caso van delante del conector. Y a las comas que van después del conector, en el caso de en cambio, por esta razón, y a la que va antes de pero, se le llama comas de conector lógico. Ejercicio 5. Coloca las comas donde creas convenientes. Entonces, aquí tienes 4 oraciones para trabajar. Muy bien, veamos la primera oración. No pudieron hacer que el delincuente cambie de idea porque estaban convencidos de que era inocente. Entonces, igual que en el caso de la diapositiva anterior, lo que vemos es que hay dos oraciones siempre. No pudieron hacer, cuyo verbo es pudieron hacer. Y la segunda oración es: ellos estaban convencidos de que era inocente. Entonces el verbo es estaban convencidos. Y estas dos oraciones están unidas a través del conector porque. Entonces, en este caso, cuando tenemos un conector lógico como porque que tiene dentro una partícula que, la regla dice que antes de este conector que tiene dentro una partícula que, solo va una coma, no va más. 2. No se llegaron a preparar para la época de los huaicos, por eso la mayoría de casas fue destruida cuando ellos llegaron. Igual que en el caso anterior, tenemos que reconocer inmediatamente la primera oración: no se llegaron a preparar, verbo. Y la segunda oración: la mayoría de casas fue destruida cuando ellos llegaron. Fue destruida.
y entonces rápidamente reconocemos por eso. A diferencia del porque, un conector como por eso, que nos dice que la primera oración es la causa y la segunda oración es la consecuencia, este conector está precedido por un punto y coma y luego viene una coma. 3. La mente es muy compleja. Debido a ello, no se pueden explicar con exactitud todos los desórdenes mentales. Rápidamente vamos al conector. El conector es debido a ello. Igual que en el caso de por eso, antes tenemos un coma y luego tenemos una coma. Finalmente, la oración 4. La universidad cumplió con todos los requisitos de la autoridad estatal. Por esa razón, pasó a formar parte de las universidades prestigiosas. El conector lógico en este caso es por esa razón. Y como ya hemos visto, este conector tiene que tener antes un punto y coma y luego una coma. Muy bien, estos han sido los usos básicos de la coma. A partir de aquí se generan los otros usos. Espero que sean de mucha ayuda para la redacción de sus textos. Gracias.